Esta derivación va a cubrir lo que se llama el dipolo finito. Y antes de entrar en esta derivación, vamos a revisar los resultados que hemos tenido hasta este momento. Hicimos 3 pasos antes de llegar a este. Primero, hicimos el análisis de la carga acelerada, velocidades no relativistas, y obtuvimos varios resultados, entre ellos la fórmula del Larmor, que es el poder o la potencia igual a la carga al cuadrado por la aceleración al cuadrado entre 6pi multiplicado por la velocidad de la luz al cubo por epsilon 0. Siguiente resultado que obtuvimos fue para el dipolo infinitésimo. Y lo definimos de tal forma, tal cual la longitud de nuestra antena, de nuestro dipolo, era menor a la longitud de onda dividido entre 50. O sea, un dipolo pequeño, muy pequeño. Y de ahí obtuvimos un valor para la potencia de radiación de este dipolo, siendo igual a la impedancia característica Z0 multiplicado por K, que era el número de onda, y multiplicado por I0, multiplicado por la longitud de nuestra antena, cantidad al cuadrado entre 12pi. Como último resultado preliminario, obtuvimos analizamos lo que le nombramos dipolo pequeño, que era la siguiente progresión en tamaños, y el tamaño de nuestra antena era menor que la longitud de onda entre 10. Y para este análisis obtuvimos que la potencia o el poder de radiación era igual a Z0 por K I0 L cantidad al cuadrado entre 48 pi. Entonces, estos resultados, nuestra fórmula del Larmor, nuestra fórmula para el dipolo infinito o infinitésimo y nuestra fórmula para el dipolo pequeño fueron preliminarios resultados al análisis que vamos a hacer ahora, que es para el dipolo finito. El dipolo finito va a aplicar a longitudes de antena parecidas de 1/10 de la longitud de antena hasta, por decir, 3 veces la longitud de nuestra antena. Entonces, regresamos a este análisis del dipolo finito, y aquí lo que vamos a decir es que nuestro término va a ser de corriente, va a ser igual a una corriente expresada en las coordenadas primas, x igual a 0, y igual a 0 y z prima, tal que nuestra corriente, nuestro dipolo va a estar orientado en la dirección z. La mitad va a estar por encima del eje x y la otra mitad va a estar por debajo del eje x. Expresándolo matemáticamente tenemos AZ como vector de unidad multiplicado por una corriente máxima multiplicado por el seno de K multiplicado por L sobre 2, L siendo la longitud de nuestro dipolo, esta longitud de acá, L sobre 2, la longitud completa siendo L, y notamos que es negativo cuando tenemos el intervalo de 0 a Z' a L sobre 2, positivo. Similarmente, en el lado negativo de nuestro dipolo vamos a tener esta expresión que es seno de K L sobre 2 más Z en el intervalo de menos L sobre 2 a menor que Z' menor que 0. De ahí obtenemos esta relación, que es el campo eléctrico infinitésimo en función de nuestra coordenada de Z'. Y vamos a ver en cuanto a la geometría de estos términos en el siguiente paso. Pero antes de ir a esto, recordamos que esta expresión en realidad proviene de nuestro análisis del dipolo infinitésimo. Notamos que tenemos E a la menos IKR sobre R, seno de θ y unas constantes acá enfrente.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestro análisis del dipolo finito. Ahora, definamos un poco nuestros términos. Vamos a empezar con un sistema de coordenadas rectangular cartesiano, que tenemos x, y y z. Nuestra antena está entre L sobre 2 a L menos 2, y tenemos un punto de interés P. Ese punto está un poco retirado, tal que R va a ser casi igual a, bueno, R grande va a ser casi igual a R pequeño, y Z, este ángulo, va a ser casi igual a Z'. El elemento de Z' en nuestra antena le vamos a decir que es un elemento infinitésimo y va a ser dz', localizado a una distancia Z' del 0. Entonces, expresando esto en términos matemáticos, llegamos a esto. R va a ser igual a x menos x', cantidad al cuadrado, más y menos y', cantidad al cuadrado, más z menos z', cantidad al cuadrado. Si escogemos que x e y' son 0 y solo tenemos desplazamiento en la dirección z', podemos simplificar esto de esta forma, y notamos que cuando multiplicamos este término de z y z', tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado van a ser sumadas a este otro término mixto y un término de z'. Entonces lo que observamos acá es que estos términos de acá de enfrente van a ser igual a r al cuadrado, y notamos que este término z va a ser igual a r multiplicado por el coseno de z, esta proyección de r. Entonces podemos sustituirlo y llegar a esta expresión. R igual a la raíz cuadrada de r pequeño al cuadrado más este término de acá. Entonces, esencialmente esa es la geometría de nuestra antena, de nuestro dipolo finito, y ahora vamos a hacer unas simplificaciones en cuanto a la matemática. El término que acabamos de encontrar, que era r grande en términos de r al cuadrado y z' al cuadrado y un coseno de ángulo, en realidad lo podemos expresar de esta forma. Cuando dividimos sobre r al cuadrado sacamos la r porque estaba bajo la raíz cuadrada. Tenemos un término de r multiplicado por 1 más otro término. Eso se presta bastante a la aproximación binomial. Y eso es exactamente lo que vamos a continuar acá. Esto de acá podemos decir que es igual a 1 más, y de acuerdo a la aproximación binomial, traemos el exponente y lo ponemos acá enfrente de este término, y tenemos términos de mayor órdenes multiplicados por otros factores. Ya no tenemos el exponencial acá arriba. Notemos que todavía tenemos un r afuera de los paréntesis. Si vamos al siguiente paso, notamos que tenemos el r todavía afuera, pero nuestro paréntesis se ha convertido en este término, sumándole a 1, pero este término de acá tenemos 2 que se cancelan, y el medio se multiplica por este z sobre r, cantidad al cuadrado. Vamos al siguiente término de la progresión, solo al siguiente nada más, no vamos al que le sigue, pero este siguiente tiene estas cantidades y tiene un término de z', coseno de z, cantidad al cuadrado. Entonces, este término de acá se puede combinar con este y llegamos a este resultado. Este resultado en particular nos dice, cuando multiplicamos por r, porque ya no tenemos el exponente, r menos z' coseno de z más este término aparentemente es común en ambos lados y lo sacamos y tenemos 1 menos coseno al cuadrado de z, lo cual se convierte en un seno al cuadrado de z. Entonces esto nos lleva a nuestro último resultado, que es r grande casi igual a r pequeño menos z' por coseno de z más este término que incluye un z' al cuadrado y seno al cuadrado de z. Este término de acá lo vamos a evitar y vamos a solo considerar esta aproximación en lo que vamos a nombrar nuestra aproximación del campo lejano. ¿Okay? Entonces vamos a llegar a la aproximación del campo lejano definiéndolo de esta forma. Los términos de fase, y vamos a ver exactamente a qué nos referimos con eso, va a ser igual a r grande va a ser r menos z' coseno de z. Y en términos de amplitud, r grande vamos a aproximarla como r. Entonces, si vemos acá nuestra expresión para el diferencial del campo eléctrico en función de la coordenada dz', el intervalo dz',
vemos que tenemos nuestras constantes enfrente, e a la menos ik r pequeña sobre r. Pero notamos que este r pequeño viene en términos de fase. Y entonces acá tenemos r pequeña menos z' cosena de z, multiplicado por el negativo nos da este término de acá, que en exponenciales es un término multiplicativo. Y el r acá, como es términos de amplitud, no ponemos r menos z' coseno de z, sino solo lo aproximamos como r. Entonces, eso es aplicando nuestra aproximación del campo lejano. De esta forma podemos llegar a la siguiente expresión cuando integramos los intervalos, los infinitésimos del campo eléctrico a la longitud de nuestra antena para llegar a un campo eléctrico total. Y tenemos la integral de dE sub z desde menos L sobre 2 a más L sobre 2. Para eso tenemos esta integral, solo sustituyendo este término acá, y vemos acá una cantidad de constantes. No parecería, pero e a la menos ikr sobre r multiplicado por seno de z son constantes, pues esta integral está en términos de dz'. Lo que no es constante es el término de nuestra corriente, al cual lo movemos acá al lado posterior, y su función de r', de vector r', y el factor e a la ikz' coseno de z. Entonces sacamos esta constante al frente y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que ya no el diferencial, sino el campo eléctrico total de la dirección z va a ser igual a este factor de elemento, que así lo nombra la literatura, multiplicado por esta integral que se es denotado como el factor espacial. Entonces, inmediatamente también podemos escribir una expresión similar para el campo magnético, pues dividimos entre Z0, que es la impedancia característica, y obtenemos esta expresión. Otra vez esta expresión la podemos ver que está dividida entre el factor de elemento y el factor espacial. Entonces ahí tenemos nuestra expresión en términos de una integral. Ese va a ser el siguiente punto que vamos a tomar, porque ahora tenemos entonces una expresión para la corriente en función de R'. Y eso es lo que sustituimos acá para obtener nuestro campo eléctrico total en la dirección de Z. Vemos acá que tenemos un intervalo de menos L sobre 2 a 0 de esta expresión y de 0 a L sobre 2 de esta otra expresión. Las expresiones son parecidas pero no son iguales. Notemos el cambio de signo de más Z' en la primera parte y menos Z' en la segunda parte. Eso va a ser algo que tenemos que tener cuidado, de otra forma, si hacemos errores con este signo, no van a cancelar algunos términos. Bueno, regresando a uno de este tipo de integrales, vemos que, y lo podemos ver en libros de fórmulas de integrales, o también podemos usar Wolfram Alpha, o podemos usar algún tipo de otro tipo de herramienta en línea para ver que esta integral se resuelve a este término de acá. Notemos una cosa en paso, que acá tenemos un término de fase, es decir, este más c. Esto complica un poco la integral, cosa que hay que tener un poco de cuidado, pero aquí lo tenemos y esto es como resuelve. Entonces ahora el plan de ataque va a ser, usando esta relación vamos a resolver estas dos integrales. Para simplificar un poco, pero para mantener orden en nuestras derivaciones, vamos a partir nuestra integral y total entre una parte i sub 1 e i sub 2. Tenemos una parte de nuestra antena que va a ser en la parte positiva y otra antena en la parte negativa. Entonces, i sub 1 va a ser la parte negativa y va a ser esta expresión que acabamos de encontrar en el libro de matemáticas. Y ahora vamos a empezar a sustituir esta evaluación en 0 y esta evaluación en menos L sobre 2. Como vemos acá, cuando ponemos 0 en alguno de nuestros términos van a 1, exponencial de 0 va a 1, acá va a 1, y algunos términos van a seno de C y coseno de C, más el otro término que va a ser un poco más complejo. Entonces, ese es como dejamos nuestra evaluación de la integral número 1 y llegamos a este punto de acá.
Este punto de acá tiene nuestra integral número 1, 1 sobre b al cuadrado más a al cuadrado, a por seno de c menos b coseno de c, más estos dos términos. Y notamos aquí que ya hemos experimentado estas simplificaciones que vimos en el paso previo. En el siguiente paso, entonces, lo que hacemos es, nos concentramos en la integral número 2, que era también la misma fórmula, pero ahora evaluada desde 0 a L sobre 2. Sustituyendo en estos términos vamos a experimentar algo parecido a la previa integral y vamos a notar que integral número 2 es 1 sobre b al cuadrado más a al cuadrado multiplicado por estos dos términos, pero estos términos de acá otra vez como están evaluados en 0 van a simplificar un poco. E a la 0 va a 1, e a la 0 va a 1, este se convierte en menos c, menos seno de c, y este va a ser un término multiplicado por el coseno de c. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, y por eso lo estoy nombrando no como b, sino como b'. ¿Por qué b'? Porque si notamos que en nuestra expresión de corriente inicial teníamos un más z y un menos z. Entonces, eso lo vamos a considerar acá usando un índice llamado b'. Si usamos b, podemos pensar que tal vez en el siguiente paso unos términos se cancelan y estaríamos cometiendo un error. Entonces, esa es la expresión para la integral de 2, que cuando la consolidamos, llegamos a este punto de acá. La integral de 2 siendo 1 sobre b al cuadrado más a al cuadrado, nuestros dos términos, menos a seno de c más b' coseno de c. Entonces ahora podemos regresar a nuestra definición de integral total y vamos a sumar i sub 1 más i sub 2. Haciendo esta sustitución llegamos a esta expresión, 1 sobre b al cuadrado más a al cuadrado, pero a seno de c se cancela con el menos a seno de c acá. Y ojo, b coseno de c no se cancela con este b' coseno de c, y aquí es donde el prima nos salva. Entonces, los otros términos continúan constantes. Entonces ahora vamos a empezar a regresar tal vez a nuestra integral inicial, sustituyendo términos, como por decir c en nuestra integral, en realidad es kl sobre 2 en nuestro problema. Entonces aquí lo que podemos hacer es sustituir un poco, b al cuadrado más a al cuadrado no tiene sustitución, pero un c se puede sustituir acá, el otro c se puede sustituir acá, y igualmente acá en este seno y en este coseno. Y llegamos a la última expresión que teníamos, menos b coseno de c, ahora es coseno de kl sobre 2, y este de acá es b', coseno de kl sobre 2. Otra vez, lo único que hemos hecho es sustituir el c igual a kl sobre 2. Continuando ese tipo de ataque, estamos ahora sustituyendo lo que es b igual a k y b' igual a menos k. Este es el signo negativo con el cual estamos teniendo cuidado. Entonces lo que vemos acá es que cuando sustituimos acá un k, como este término era negativo, cancela y el coseno de 0 es 1. Estos dos términos cancelan y el seno de 0, todo este término se va a 0. Y entonces acá similarmente tenemos seno de 0 va a 0, coseno de 0 va a 1, y acá nuestro término de menos 2k coseno de kl sobre 2. Seguimos entonces nuestra derivación, llegamos a el punto en que sustituimos a igual a ik multiplicado por coseno de z. En el primer paso vamos a sustituirlo acá abajo, donde teníamos 1 sobre k al cuadrado más a al cuadrado. Ahora sustituimos este valor por a, y en el siguiente paso vamos a sustituirlo acá arriba, en menos a y más a. Llegamos a este punto de acá, donde tenemos acá la sustitución menos i kl sobre 2 coseno de z más e a la i kl sobre 2 coseno de z. Esto de acá lo notamos que es muy parecido a la definición del coseno, si es que lo dividimos entre 2, lo cual hacemos y multiplicamos por un 2 enfrente. Ese 2 es factorizado con este 2 y sale al frente. El k también sale y tenemos acá un factor de 2k, k's cancelan y simplificamos un poco acá abajo y notamos que es 1 menos coseno al cuadrado de z multiplicado por k al cuadrado. Esto se convierte en seno al cuadrado.
y notamos acá en realidad la definición del coseno. En este siguiente paso escribimos entonces nuestro resultado de la integral, que es 2 sobre k por seno al cuadrado, el cual obtuvimos acá arriba, y este término de acá que es coseno de kl sobre 2 multiplicado por coseno de z, menos este término. Aquí es el término que dice coseno de coseno, que está saliendo bien naturalmente de nuestra integral. Entonces ahora podemos regresar a nuestro problema inicial, que era escribir el campo eléctrico total en dirección z como ciertas constantes multiplicadas por e a la menos ik r pequeña sobre r pequeña multiplicado por seno de z multiplicado por la integral total siendo i sub 1 más i sub 2. De esta forma podemos sustituir en esta expresión exactamente lo que hemos derivado en la previa y notamos algunas cancelaciones. Seno al cuadrado cancela con un seno que tenemos acá arriba, k cancela con este k, 2 cancela con este término de acá y nos da un 2 de resultado. Cuando escribimos todo esto, en este siguiente paso llegamos a una expresión que es tal vez conocida para varios. Campo eléctrico de z para el dipolo finito es igual a estas constantes multiplicados por e a la menos ikr, r pequeña, sobre r pequeña, multiplicado por este término que dice coseno de coseno, ¿okay? Menos coseno de kl sobre 2 sobre seno de z. Esta expresión se encuentra en muchos lugares, pero esta derivación que acabamos de hacer nos muestra exactamente de dónde viene y cómo viene. Teniendo este factor de campo eléctrico para el dipolo finito, podemos entonces inmediatamente escribir el campo magnético y notamos que está en la dirección phi. Y notamos que esto es estas constantes multiplicados por e a la menos ikr sobre r. Acá tenemos el 1 sobre seno de z multiplicado por este término de coseno de coseno. Entonces el campo magnético es bien parecido al campo eléctrico, solo con la diferencia de que no tenemos la impedancia característica Z0. De ahí, como en previos videos, podemos venir a evaluar el vector Poynting promedio como la mitad del aspecto real de E, el campo eléctrico E, cross el conjugado complejo del campo magnético. Y esto de acá simplemente quiere decir que vamos a reemplazar menos i por más i cada vez que lo encontramos. Entonces este menos i se va a convertir en más i, este i se va a convertir en menos i, el cual va a ir multiplicado con el otro i del campo eléctrico y negativo con negativo nos van a dar un valor positivo. Y obtenemos este valor. El vector de Poynting promediado es igual al vector unidad en la dirección radial, a sub r, multiplicado por z0 con todos los términos al cuadrado esencialmente. I al 0 al cuadrado, 8pi al cuadrado, r al cuadrado, y este término de coseno y menos un coseno de kl sobre 2 sobre seno de z, cantidad al cuadrado. Y eso otra vez es para el dipolo finito en un ámbito de campo lejano. Entonces ahora lo que podemos hacer es integrar nuestro vector de Poynting promediado por una esfera y obviamente el elemento de la esfera en esta integral es r al cuadrado seno de z dz. Cuando ponemos nuestra expresión aquí, vemos que el seno al cuadrado cancela uno de estos senos de z y el r al cuadrado cancela con esta r al cuadrado que teníamos en la previa expresión. Y entonces llegamos a una integral de 0 a 2pi de d phi, pero 0 a 2pi de d phi, como lo hemos visto en previas presentaciones, integra a phi evaluado entre 2pi y 0. El componente de 0 no contribuye, pero el componente de 2pi sí contribuye un factor de 2pi, el cual puede ser simplificado acá en este punto. Y eso es exactamente lo que hacemos. Un 2pi sale, pi cancela con este pi al cuadrado y nos da un pi nada más. 2 cancela con este 8 y nos da un 4. Z0 y 0 al cuadrado bajan sin haber cambiado. Y tenemos ya no una integral en términos de d phi, sino solo una integral en términos de 0 a pi por coseno de kl sobre 2 multiplicado por coseno de z menos coseno de kl sobre 2, cantidad al cuadrado,
sobre seno de θ. Notemos que un seno de θ nada más porque el otro canceló. E integrado con respecto a dθ. Esto es importante porque si es que se nos da un k, es decir, una longitud de onda, porque k, recordemos que es 2pi sobre lambda, sobre la longitud de onda, y una longitud física de nuestra antena, que es L, podemos evaluar esta integral porque es definida, la podemos evaluar usando Wolfram Alpha o otro programa de integración en línea o buscando en tablas matemáticas. Y esto de acá nada más es un número. Entonces un número multiplicado por esta constante es la impedancia característica del vacío. Recordemos que la impedancia característica del vacío es igual a μ0 sobre epsilon 0 raíz cuadrada. Esto evalúa a 377 ohmios. 4pi constante, solo tendríamos nuestra potencia de radiación en función de la magnitud máxima de la corriente. Y el resto son constantes. Sabiendo esa expresión para la potencia de radiación, podemos recordar que la potencia es igual a mitad por este término llamado resistencia de radiación multiplicado por I al 0 y sub 0 al cuadrado. Esto es igual a la expresión que acabamos de derivar en la previa página y es igual a esta integral que dijimos que iba a evaluar un número multiplicado por z0 y 0 al cuadrado sobre 4pi. Teniendo esta expresión podemos cancelar este 2, lo movemos de este lado, 2 cancelan y nos da un 2 en el denominador y 0 al cuadrado cancela y como último resultado tenemos nuestra expresión por la resistencia de radiación siendo igual a z0 sobre 2pi por esta integral definida desde 0 a pi de coseno de kl sobre 2 multiplicado por coseno de z menos coseno de kl sobre 2 cantidad al cuadrado dividido entre seno de z integrado con respecto a dz. La resistencia de radiación en una antena es tal que si usted tiene esta antena, entonces la resistencia del feed point o de la entrada de la antena va a tener dos componentes. Un componente va a ser la resistencia de radiación, que son la resistencia que encuentra nuestra onda electromagnética en la atmósfera, y la otra va a ser pérdidas en la antena a causa de calentamiento o disipación de energía en nuestra antena. Entonces, la cantidad más interesante tal vez es esta resistencia de radiación de la atmósfera o del ambiente, del entorno de esta antena. Y esta es la expresión. Regresando otra vez al punto que acabamos de decir en términos de la expresión de poder, esta integral es una integral definida, cosa que si se nos da una longitud de onda y una longitud física de la longitud de nuestra antena, podemos evaluar esto, son constantes. Esta integral se puede evaluar usando Wolfram Alpha o otras técnicas y tenemos 377 ohmios dividido entre 2pi multiplicado por un número y eso nos da la resistencia de radiación de nuestra antena. Entonces, con eso concluimos el análisis del dipolo finito, encontrando esta expresión para la radiación, para la resistencia de radiación.